Nos vamos a meter en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, en las elecciones legislativas. Ustedes saben, no este domingo hay elecciones en 4 provincias, ya lo vamos a repasar. El domingo siguiente son las elecciones en la ciudad y, como venimos diciendo, no originalmente, son elecciones que han cobrado, bueno, una trascendencia aún mayor de las propias del distrito. Y esto es no sé si una polémica, pero es un punto interesante para debatir la política local. Digo, la política local en términos generales, ¿no? Se discute lo que afecta a porteños y porteñas, o a quienes viven, habitan o transitan en la Ciudad de Buenos Aires, o se discute el espejo de la Argentina. Bueno, está muy tironeado. Hay algunos sectores que efectivamente están buscando que se nacionalice la elección, otros que, a nuestro entender, saludablemente están tratando de entender el entramado muy complejo que representa la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un reflejo de lo que pasó ayer en el Senado Nacional con ficha limpia por el impacto que tiene entre el PRO y la Libertad Avanza, que será apenas el comienzo, una partecita muy chiquita, solo para saber qué piensa de nuestra entrevista a continuación con María Eva Kutsovitis, que es candidata a legisladora por Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Es la primera candidata, es ingeniera civil, especializada en hidráulica, docente universitaria en la UBA y la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y fundadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires. María Eva, soy Pablo Caruso y con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, Gaby Radiche, Luis Pagini, Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por recibirnos. Trataremos de hacer esta charla algo que no implique para vos una rutina de, me imagino, ¿no? Rutinas de conversaciones en plena campaña que siempre a veces tienen la dificultad. Uno imagina para candidatos y candidatas tratar de cambiar un poco el aire. Déjame preguntarte, María Eva, primero, y te prometo que es solo el arranque de la charla, pero ¿qué te pasó cuando viste ayer lo que ocurrió en el Senado con ficha limpia y la traducción de eso en, una discusión realmente muy fuerte que tienen la Libertad Avanza y el PRO, que lo que ocurra de ahí también incide en el resto de las fuerzas de la política en esta elección, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, la verdad es que lo que ayer se notó en el Senado es que, bueno, sin duda hay voluntades que se compran y se venden, eso no es ninguna novedad, ya lo hemos visto con otros proyectos, pero por otro lado, la verdad, en esta oportunidad, el alivio de que un proyecto de estas características haya sido rechazado, porque la verdad es que desde Confluencia nosotros no estamos de acuerdo con ficha limpia. Entendemos que ficha limpia no resuelve el problema de la corrupción estructural, y menos en un contexto en donde nadie cree en la justicia. Y justamente, y yendo a la ciudad y vinculando ficha limpia con la Ciudad de Buenos Aires, me parece que acá vale la pena preguntarse cuántos funcionarios del PRO están condenados por concesiones truchas, por haber habilitado torres ilegales, por la venta ilegal de tierra pública, por los sobreprecios en el Metrobús, que fueron un escándalo, por licitaciones truchas, que también fueron absolutamente, muchas de ellas, sí, muy escandalosos. La verdad es que nosotros queremos ponerle fin a la corrupción estructural, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con ficha limpia, que lo único que tenía como lógica era justamente en medio de un año electoral intentar proscribir a algunos candidatos, o mejor dicho, intentar proscribir a una de las principales candidatas. Para nosotros la corrupción estructural se resuelve claramente democratizando las instituciones, en particular democratizando la justicia, por ejemplo, garantizando el acceso pleno a los expedientes estatales por parte del conjunto de la ciudadanía, llevando adelante acciones que tengan que ver con el control ciudadano de la gestión, es decir, con más y mejor democracia, que tiene mucho que ver con nuestra propuesta en la Ciudad de Buenos Aires, que es la propuesta de la democracia participativa. Y algo bastante paradójico, ayer me tocó estar en el debate en TN a dos voces, justo en el momento en que caía en el Senado la votación de ficha limpia. Estaba Los Penato también. Y exacto, la verdad es que ver a Los Penato, ¿no?, una candidata del PRO,
insisto, que ha sido cómplice de cantidades de hechos de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, porque forma parte de ese espacio político, ver a Cristian Ritondo, ¿no? Haciendo un acting casi con lágrimas en los ojos, planteando que se había perdido una oportunidad histórica, me dio mucha indignación y mucha vergüenza, porque esos mismos, ¿no? Legisladores que se rasgaban las vestiduras respecto a el rechazo de ficha limpia, fueron los que impidieron, entre otras cosas, que se pudiera interpelar a Karina Milei en el ámbito del Congreso y del Senado por la estafa cripto. Entonces, a mí me parece que es importante poder eso dejarlo en claro. Así que bueno, así arrancó ayer justamente ese debate en A Dos Voces, en un cruce bastante fuerte que me tocó tener con Yamil Santoro, ¿no? En donde justamente quería plantear que de un lado estábamos, ¿no?, quienes, entre comillas, defendemos corruptos, y del otro lado los que quieren terminar con la corrupción. Bueno, impresionante, ¿no? Impactante, porque justamente si hay algo que queremos es terminar con la corrupción estructural, y para eso necesitamos, como decía hace unos segundos, democratizar el conjunto de las María Eva, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Eso quería preguntarte, mencionaste la democracia participativa, entiendo que desde Confluencia están poniendo el foco como uno de los temas principales, me imagino que a la hora de repasar la Ciudad de Buenos Aires los temas son muchísimos, pero ¿qué es la democracia participativa, o en todo caso cómo la entienden ustedes? Mira, el sistema que adopta la Ciudad de Buenos Aires a través de su Constitución como sistema de representación es la democracia participativa. Bueno, lamentablemente en estos 20 años de gestión del PRO y sus aliados, lo que se ha hecho es todo lo contrario. El poder se ha ido concentrando, se concentró en la legislatura, se concentró en la justicia y se concentró en los organismos de control. La verdad que justamente lo que ha sucedido es que una corporación política que hace casi 20 años gobierna la ciudad, en acuerdo y connivencia con los grandes poderes inmobiliarios, han venido gobernando la ciudad muy preocupados en hacer negocios en lugar de ocuparse en resolver los problemas cotidianos que tenemos el conjunto de las porteñas y porteños. Para nosotros la democracia participativa tiene que ver con más y mejor democracia, tiene que ver con desconcentrar el poder y tiene que ver con algo que también para nosotros es clave, que es la pregunta respecto a quién decide. ¿Quién decide cómo habitamos la ciudad de Buenos Aires? ¿Son las grandes corporaciones económicas e inmobiliarias o somos quienes habitamos la ciudad? ¿Quiénes habitamos la ciudad? Los que construimos la riqueza de la ciudad de Buenos Aires, los que vivimos en la ciudad, los que trabajan en la ciudad y todos los días vienen a la ciudad a generar riqueza, los que estudian en la ciudad. Para nosotros es fundamental que podamos llevar adelante un proceso de democratización en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso es que uno de los proyectos que impulsamos es una ley marco de democracia participativa que, en primer lugar, fortalezca las comunas y que, en segundo lugar, genere instancias de decisión ciudadana que sean vinculantes. Nosotros queremos una legislatura de puertas abiertas. La legislatura se ha transformado en estos años en una escribanía que solamente se ocupa de aprobar grandes negociados inmobiliarios. Nosotros queremos terminar con esa lógica de la escribanía y con esa lógica de que entre cuatro paredes 60 legisladoras y legisladores deciden nuestro presente y condicionan nuestro futuro. Bueno, mencionabas recién las comunas y pensaba mientras te escuchaba, se habla muy poco, o prácticamente nada te diría, de los comuneros. ¿Existen todavía los comuneros? ¿Qué hacen los comuneros? ¿Tiene sentido recuperar esa experiencia? No, por supuesto que sí. Es la experiencia que tiene que ver con descentralizar el poder, con poder volver a discutir en las comunas, ¿sí?, parte del presupuesto de la ciudad. Desde ya que sí. Yo escucho algunos candidatos, por supuesto, candidatos libertarios y vinculados a las derechas, plantear que hay que eliminar las comunas. Por supuesto, esta es una campaña con propuestas y discusiones sumamente superficiales. Es cierto lo que ustedes planteaban. Por un lado están los que intentan nacionalizar la elección, pero
la verdad, de manera bastante berreta, ¿no? Porque Adorni, que es el vocero presidencial e intenta nacionalizar la elección, no tiene hasta ahora una sola idea para la ciudad de Buenos Aires, y la única idea que se le ocurrió en el canal de la ciudad, cuando fuimos al debate, fue cerrar el canal de la ciudad. Sí, luego, lo único que plantea es que Adorni es Milei, Milei es Karina, y Karina es la jefa, ¿no?, de una asociación ilícita que llevó adelante una criptoestafa. Yo la verdad no sé si le conviene eso como eslogan, sinceramente, honestamente. Pero después, por otro lado, lo que tenemos también son discusiones superficiales, ¿no?, de un ex candidato a presidente que además fue durante 8 años jefe de gabinete, otros 8 años jefe de gobierno, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta, que decide volver porque hay olor a pizza en la ciudad de Buenos Aires, cuando fue el responsable del mayor saqueo de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que esta corporación política que gobierna en acuerdo con los grandes grupos económicos, lo que viene haciendo en estos casi 20 años es saqueándonos la tierra pública, privatizando todos los servicios públicos y, por supuesto, dándole beneficios a quienes no lo necesitan, a las grandes corporaciones económicas. Larreta, cuando se autopercibía presidente y estaba recaudando para la campaña, decidió bajar la alícuota de ingresos brutos, no a las pymes, no a los pequeños comerciantes, sino, por ejemplo, a las grandes mega empresas que se dedican a la construcción, a la megaminería. Bueno, la verdad es que todo eso tiene un correlato, porque mientras los poderosos reciben privilegios que no tiene nadie en la ciudad de Buenos Aires, el resto tenemos que pagar más caro el ABL, tenemos que pagar más caro el subte. La realidad es que nosotros lo que vemos es una campaña muy pobre, ¿no?, en términos de propuestas. Algunos intentan nacionalizarla, otros que intentan discutir algunas cuestiones de la ciudad. La verdad es que por ejemplo, darle batalla a los trapitos. Yo lo escucho a Jorge Macri, que se sienta y hace, porque es el rey de la simulación, como que está en una sala de situación, analizando, ¿no?, por ejemplo, no sé, el desarrollo de la guerra Rusia-Ucrania, y en realidad te cuenta que hizo 69 infracciones a un grupo de personas que sobreviven, ¿no?, llevando adelante la tarea de cuidar autos. Claro. Bueno, más allá de que, por supuesto, nosotros tenemos que discutir a fondo los problemas de la ciudad, lo que vemos es que el nivel de la discusión y del debate es muy pobre. La ciudad tiene problemas estructurales que abordar. El problema habitacional es clave, el problema ambiental es clave, el problema social es clave. En el distrito más rico de nuestro país, la mitad de las niñas y niños habitan en hogares pobres, y eso es absolutamente inaceptable. Y por supuesto tenemos que discutir en profundidad el problema de la seguridad. El problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires hay que discutirlo a fondo, y por supuesto que no se trata de más policías, porque la ciudad tiene el triple de policías cada 100.000 habitantes. ¿Y cuál es el punto entonces? Y mirá, nosotros creemos que lo que hay que hacer es, como no hacen falta más policías, como además la ciudad está completamente vigilada y por supuesto que el delito sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los porteños, lo que nosotros tenemos es que analizar qué es lo que pasa con la connivencia entre la mafia del delito, parte del poder político y parte de la fuerza de seguridad. Si nosotros no nos preguntamos cómo desarmar esa connivencia, es muy difícil que podamos resolver los problemas vinculados al delito. Y ahí es donde la ciudad tiene un rol clave. Todos sabemos dónde se venden los celulares robados, todos sabemos dónde se venden las autopartes robadas. La verdad es que este gobierno es quien se ocupa de habilitar esos negocios. Bueno, nosotros queremos terminar con esa lógica de garantizarle a la mafia del delito que pueda, por ejemplo, comercializar celulares, autopartes. Y también hay otro tema que es clave y que es fundamental. Este gobierno viene incentivando la sobreconstrucción suntuosa, que es el mecanismo del lavado del dinero del narcotráfico. Bueno, me parece que si de pronto no nos ponemos sobre la mesa a ver con seriedad cómo resolver el tema del delito, va a ser muy difícil. Y por supuesto que ahí también cuestiones vinculadas a los temas de seguridad y a la autonomía de la ciudad tienen que ver con poder crear un fuero, ¿sí?, vecinal comunitario,
que pueda abordar los conflictos antes que los conflictos escalen, que parte de esa policía pueda ser una policía vecinal y comunitaria, ¿no? Formada con equipos, ¿no?, interdisciplinarios que puedan abordar los conflictos antes que esos conflictos se transformen, ¿no?, en delitos de gravedad. Claro. Para nosotros es clave, por ejemplo, que haya luminaria cada 30 metros. Esto realmente no tiene incidencia en el presupuesto de la ciudad. Es una medida sumamente sencilla. Una luminaria pública cada 30 metros. Bueno, esto que es una obviedad no sucede en la mayoría de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, claro, en donde a partir de determinada hora las mujeres, sobre todo, no pueden salir de su casa. Entonces pierden oportunidades laborales, pierden la posibilidad de estudiar, pierden la posibilidad del esparcimiento. A mí me parece que eso es clave, garantizar transporte público 24 horas en todos los barrios. También el transporte público, ¿sí?, no funciona, no ingresa en ningún barrio popular. Y la verdad que nuestros barrios populares tienen la posibilidad de contar con transporte público. No estamos hablando de favelas en Los Morros, de complejísimo acceso, ¿no? La verdad que Medellín garantizó el transporte público haciendo teleféricos y escaleras mecánicas. Ni siquiera le estamos pidiendo eso al gobierno de la ciudad, que viene ahora con la fantochada de unos minibús eléctricos para el turismo. Bueno, la prioridad es transporte 24 horas, tener senderos cuidados y, por supuesto, trabajar en una policía y en una justicia vecinal. Y terminar con, como les contaba hace un rato, con el negocio y la connivencia con la mafia del delito. Eso me parece que tenemos que poder decirlo con todas las letras. Está claro que Confluencia es un espacio de unidad. En todo caso, podríamos repasar cuáles son los espacios políticos que lo integran, pero tengo que hacerte una pregunta obvia. Pero es interesante escucharte argumentarlo ante la audiencia del programa y de la radio. En términos programáticos, ¿cuáles son aquellas diferencias respecto de la lista de Sabor a Buenos Aires? Seguramente hay muchos espacios en común. Está claro que no es una elección ejecutiva, es una elección legislativa, y en todo caso la representación legislativa eventualmente en las cuestiones programáticas similares suman después al voto, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se ha logrado una unidad aún mayor? Mira, a ver, hay algunas cuestiones que a mí me parecen importantes mencionar. La verdad es que la fuerza que lidera Leandro Santoro sin duda puede tener muchos puntos de acuerdo con el programa que nosotros hace años venimos impulsando en la ciudad de Buenos Aires junto con organizaciones, asambleas y distintos colectivos. La verdad es que nosotros fuimos quienes logramos en la justicia frenar la venta del predio de Costa Salguero, somos los que pudimos poner en agenda la necesidad de derogar el código urbanístico, quienes venimos trabajando por la defensa de la costanera. Yo creo que hay muchas cuestiones en las que podemos ponernos de acuerdo, pero también hay muchas diferencias. Por ejemplo, el nivel de atomización que hoy existe, en donde hay 17 listas, en parte lo explica el haber suspendido las PASO. Y ahí el espacio que lidera Santoro se puso de acuerdo con el espacio del PRO y sus aliados para 2 días antes del cierre de alianzas eliminar las PASO. Yo la verdad no soy una fanática de las PASO en absoluto, pero sí creo en la democracia partidaria. Entonces, si uno lo que hace es limitar una herramienta de democracia partidaria, tiene que incorporar una alternativa. La verdad es que eso no pasó. Nosotros, la verdad es que tenemos una mirada sumamente crítica respecto a lo que ha sido el código urbanístico que se aprobó en el año 2018 y que habilitó esta lógica de la sobreconstrucción sin límite que llevó al colapso al conjunto de los barrios de casas bajas. Se ha construido en los últimos 10 años el equivalente en superficie a 5 Puertos Madero de viviendas suntuosas que no derramaron en una sola vivienda para una sola familia. Y vos decís que en ese código hubo acompañamiento de sector del peronismo. En este código, claro, y en este código, cuando se vota la revisión, y teníamos una oportunidad para justamente discutir un código que aborde los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires, el ambiental, el habitacional, las problemáticas vinculadas con las cuestiones de la planificación de la ciudad para reducir la brutal desigualdad que existe entre el norte y el sur. Ahí la verdad es que el bloque que lidera Leandro Santoro decidió también acordar con el bloque del PRO
y en este caso abstenerse. Cuando se hubiera votado negativamente, la verdad que hubiera podido complicar mucho esa discusión y ese debate. Y nosotros después tenemos una diferencia, ahí ya más, si vos querés, de dimensión más vinculada a cuestiones nacionales. Nosotros fuimos los que en el año 2018, en soledad, junto con Claudio Lozano, con Jonathan Valdivieso, presentamos la primera denuncia en la justicia del acuerdo con el Fondo Monetario entre que había llevado adelante Mauricio Macri, que no había pasado por el Congreso y que además había violado los propios estatutos del fondo, con la enorme expectativa luego, ¿no?, en el 2019, de que Alberto Fernández, ¿sí?, revise esa deuda que para nosotros era ilegal y además profundamente ilegítima. Bueno, lamentablemente Leandro Santoro fue la cara de quienes decidieron, porque no fue todo el peronismo, de quienes decidieron en el Congreso blanquear y darle hoy las herramientas que Milei tiene para una vez más por decreto volver a endeudarnos. Ahí tenemos un contrapunto bastante importante. Bien. Esta elección es legislativa. Nosotros en la elección anterior nos presentamos, fuimos con también una lista propia, sin candidato a jefe de gobierno, con una lista con candidatos a legisladores y a comuneros, y cuando se planteó luego de las PASO la posibilidad de que Santoro pueda entrar al balotaje, nosotros acompañamos con fuerza esa propuesta y la verdad nos desilusionamos bastante cuando entró al balotaje Santoro y decidió bajarse del balotaje. Bien, esta elección es legislativa, elegimos legisladores, me parece que las voces de quienes defiendan la ciudad lleguen a la legislatura, es sumamente importante. Me parece que necesitamos construir una alternativa en la ciudad. Nosotros queremos ser parte de la construcción de una alternativa. En la elección del 27 me parece que ese es el desafío que tenemos el conjunto de las fuerzas políticas y por supuesto que nosotros siempre estamos abiertos a construir unidades amplias que permitan, en este caso, terminar con lo que van a ser, luego que termine la gestión de Jorge Macri, 20 años de gestión macrista. Bien. Abandonar la ciudad en términos políticos, que es lo que nosotros observamos que ha pasado por parte de algún sector de la oposición, nos ha traído primero a Macri presidente y luego a Milei presidente. Para nosotros es clave recuperar la ciudad y por supuesto que en lo legislativo y en lo programático vamos a tener muchos puntos de encuentro con el espacio de Santoro. Pero tenemos también nuestras diferencias. María Eva, te agradecemos muchísimo el rato, charlar con nosotros y conocer un poco más la propuesta y también, por supuesto, las definiciones en este último sentido que planteabas dentro de un espacio más progresista, un poco más desde lo que suele decirse nacional y popular. Un gran abrazo. No, un abrazo enorme y muchísimas gracias por el espacio. Que estés muy bien. María Eva Kutsovitis, ella es la primera candidata legisladora por Confluencia por la Igualdad y la Soberanía en estas elecciones 524. Somos Radio AM500.